Ella descubrió que este hallazgo reciente respalda la idea de que el rey Salomón sigue cautivando la atención por su enigmática presencia en las Escrituras, donde se narra. Durante décadas, la existencia del sepulcro de Salomón, supuestamente lleno de parte de su vasto tesoro, ha sido motivo de debate entre los historiadores, ya que nadie que afirmase conocer su ubicación logró encontrarla realmente. Salomón continúa siendo un personaje intrigante, con las Escrituras detallando su dominio sobre extensos territorios. No obstante, un giro dramático tuvo lugar cuando un equipo de arqueólogos de la Universidad Hebrea de Jerusalén inició una excavación en el Templo de David. De manera inesperada, hallaron la última morada de su hijo, el rey Salomón. Este hallazgo insinúa que nuestras creencias previas acerca de la ubicación y el contenido de su tumba podrían haber sido completamente erróneas. Exploraremos este tema a profundidad en este episodio. Haz clic en me gusta, suscríbete, deja tu comentario y comparte este video con tus amigos. Vamos a comenzar. Antes de proceder, es esencial compartir algunos detalles significativos sobre el rey Salomón. Salomón, también conocido como Jedidías, fue un monarca del antiguo Israel, hijo de David, a quien sucedió en el trono. Es famoso por ser uno de los últimos soberanos de un Israel unificado en Judea. Salomón es célebre por haber erigido el primer templo en Jerusalén, consagrándolo a Yahvé, o Dios. Destacó por su vasta riqueza, su profunda sabiduría y poder, siendo considerado uno de los 48 profetas judíos. En el Nuevo Testamento se le presenta como un maestro de sabiduría, superada eventualmente por Jesucristo de Nazaret. El Corán también lo venera como un importante profeta musulmán. Más allá de las narrativas bíblicas, Salomón es reconocido como un mago y exorcista vinculado a diversos amuletos. Al descubrir el templo de Salomón, un grupo de expertos y arqueólogos dirigidos por Eilat Mazar de la Universidad Hebrea de Jerusalén hicieron el notorio descubrimiento del templo en la ciudad de David. Este acontecimiento siguió al descubrimiento arqueológico clave de la doctora Mazar en 1986, cuando halló un montículo monumental datado inicialmente en el siglo IX a.C., situado aproximadamente a 150 metros al norte de la ciudad de David, en la zona de Ofel. En aquel entonces, Mazar no poseía suficientes pruebas para vincular el montículo con Salomón, por lo que decidió no hacer suposiciones al respecto. En 2009, volvió a excavar el montículo de Ofel. Mientras su equipo exponía estratos relacionados con la primera etapa del templo y acumulaba más evidencias, Mazar comenzó a reconsiderar la conexión del montículo. Con las nuevas pruebas, concluyó que probablemente pertenecía al siglo X a.C., coincidiendo con la época de Salomón. ¿Por qué confiar en la investigación arqueológica de Mazar? La doctora Eilat Mazar fue una científica excepcional, profundamente comprometida con el método científico. Como arqueólogo, adoptó el enfoque de que las evidencias deberían hablar por sí mismas. Herschel Shanks destacó sus credenciales en un artículo de 2007 para la revista de Arqueología Bíblica, donde aseguraba que su expertise profesional estaba fuera de toda duda. Mazar es visto como un erudito de la Biblia, con un talento único para correlacionar las narrativas bíblicas con los hallazgos arqueológicos. A diferencia de muchos académicos contemporáneos, no tenía reparos en incorporar la Biblia en sus investigaciones. Entre sus hallazgos se encuentran más de 30 objetos notables, incluyendo uno que le causó gran entusiasmo. A pesar de que muchos científicos y académicos ven a menudo la ciencia y la religión como contrapuestas, Mazar encontró un equilibrio potencial entre ambas.
Su vasta experiencia fue clave en este importante descubrimiento, que curiosamente no se centraba en localizar específicamente la tumba de Salomón, sino en algo aún más significativo. Al excavar en la sección más vetusta de Jerusalén, en búsqueda del palacio de David, Mazar y su equipo desenterraron un tramo de muro de 210 pies, conocido en árabe como la Caverna de los Reyes. Este tramo incluía una casa de puertas, un muro con puertas y una estructura real. La imponente magnitud del muro llevó a los arqueólogos a especular que podría ser parte de un complejo más extenso, tal vez un templo o palacio, aumentando su entusiasmo por un posible vínculo con la época de Salomón. Las pruebas de radiocarbono confirmaron que el sitio data de la era de Salomón. Mazar observó que este era el primer caso de descubrir una estructura de ese periodo que se alinea con las descripciones de los edificios de Salomón en Jerusalén. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. ¿Podría, sin embargo, haber sido construido por otro monarca y no por Salomón? Mazar aclaró que pocos reyes del siglo X tenían la capacidad para erigir tal estructura, destacando a David y a Salomón. Según las Escrituras, el rey David, conocido por su enfrentamiento con Goliat, fue el progenitor de Salomón, y se cree que inició la construcción del primer templo en Jerusalén, en el monte del templo. Además, la cerámica hallada cerca del muro ayudó a datar la construcción hacia la última mitad del siglo X, coincidiendo con el reinado de Salomón. Entre los hallazgos, de aproximadamente 1 metro de altura, uno incluía una inscripción en hebreo que lo identificaba como perteneciente a un alto funcionario gubernamental. Importancia arqueológica e histórica. El hallazgo del templo del rey Salomón ha sido un objetivo clave para los arqueólogos, y el reciente descubrimiento de un segmento de muro en la zona óptica representa un hito histórico. Esta zona, una de las más antiguas de Jerusalén, se cree que fue el sitio del Palacio de David. Este hallazgo significativo ha arrojado nueva luz sobre la historia del lugar, reforzando las tradiciones bíblicas que sitúan al rey Salomón, el legendario monarca del antiguo Israel, en la ciudad de David. Este descubrimiento es crucial porque apoya la representación bíblica de Salomón como un rey poderoso al frente de un extenso reino, en contraposición a las visiones que lo minimizan a un mero líder tribal. La ciudad de David, nombrada por el rey David, padre de Salomón, es considerada la parte más ancestral de Jerusalén, ubicada justo al sur de la ciudad antigua actual. Se considera que este emplazamiento fue el núcleo inicial donde David estableció su sede de gobierno tras derrotar a los jebuseos y tomar Jerusalén. Investigaciones profundas en este sitio han descubierto una variedad de edificaciones antiguas y reliquias que arrojan luz sobre el extenso pasado de Jerusalén. Bajo el nombre de Wadi Hilwe, este lugar es identificado como la base primigenia de Jerusalén durante las épocas de bronce y hierro.
Situado al sur del margen occidental de Jerusalén, limita con el valle de Kidrón al este y con el valle de Hinnom al oeste, inmediatamente al sur del Monte del Templo. Este sitio conserva restos del período del Bronce Medio, incluyendo fortificaciones alrededor del manantial de Gihón. Entre los hallazgos destacados están la edificación de la Gran Piedra y la estructura del escalonado del período de Hierro, que han desencadenado discusiones académicas sobre su posible relación con el reinado de David o con etapas subsiguientes. Una de las revelaciones más extraordinarias en la ciudad de David es el acueducto de Siloé, también conocido como el acueducto de Ezequías, diseñado para redirigir el agua hacia la urbe. Este canal subraya la destreza en ingeniería de los moradores de Jerusalén en la antigüedad. Aunque se le atribuye tradicionalmente a Ezequías, indagaciones recientes apuntan a que podría ser más antiguo que su supuesta época. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, restos de la era romana, incluido el mismo acueducto de Siloé y la calle del Escalonado, también han sido expuestos recientemente. En la actualidad, estos sitios forman parte del Parque Nacional Murallas de Jerusalén, que está bajo la administración de la Autoridad de Naturaleza y Parques de Israel y es gestionado por la Fundación David. Este parque se halla en Wadi Hilwe, próximo al barrio palestino de Silwan, en Jerusalén Este, adyacente a un asentamiento israelí. Otro descubrimiento significativo es la imponente estructura de piedra, que algunos postulan como los restos del palacio del rey David. Si se verificara su vínculo con David y Salomón, este hallazgo reforzaría el estatus de la ciudad de David como epicentro de autoridad y mando durante sus reinados. Pese a los descubrimientos actuales, exploraciones previas no lograron ubicar con certeza las sepulturas reales vinculadas a Salomón o a sus descendientes. Diversos factores podrían explicar este enigma histórico. Es posible que la magnitud de la ciudad de David haya dejado sectores sin sondear en exploraciones anteriores, o que las sepulturas se hayan perdido o deteriorado a lo largo de los años debido a la agitada secuencia de conflictos y ocupaciones en Jerusalén, con estructuras antiguas escondidas bajo nuevas construcciones. Los investigadores persisten en su empeño por desenterrar estas sepulturas reales, conscientes del cambio paradigmático que tales descubrimientos podrían representar. Hallar estas sepulturas proporcionaría detalles fundamentales sobre los monarcas de Israel de antaño y sus costumbres sepulcrales, ampliando nuestro entendimiento de dicho periodo. Aunque las tumbas reales continúan siendo esquivas, las investigaciones realizadas en la ciudad de David han probado ser de invaluable ayuda. Han permitido a arqueólogos e historiadores reconstruir el pasado de Jerusalén y la vida de quienes la habitaron durante la era de la monarquía unida, enriqueciendo así cada descubrimiento nuestro acervo histórico y cultural. Antes de que se hicieran realidad los hallazgos de las tumbas, existieron numerosas teorías intrigantes y varias conjeturas acerca de las cámaras secretas y otras hipótesis que se habían planteado. A continuación, exploraremos algunas de estas teorías y conjeturas, suposiciones y elucubraciones. Previo al descubrimiento del Dr. Mazar, había una considerable especulación sobre la ubicación de la tumba de Salomón. Algunas hipótesis sugerían que se encontraba bajo el monte del templo, un sitio de enorme relevancia religiosa para el judaísmo, el cristianismo
y el Islam. Conocido entre los musulmanes como Haram al-Sharif o el Santuario Noble, se cree que el monte del templo es el punto desde el cual el profeta Mahoma ascendió al cielo durante su viaje nocturno milagroso. El Domo de la Roca, una joya arquitectónica islámica, conmemora dicho evento. El monte del templo ha sido un terreno disputado a lo largo de la historia, conquistado y reclamado por múltiples civilizaciones, incluyendo los jebuseos, israelitas, babilonios, griegos, persas, romanos, bizantinos, musulmanes tempranos, cruzados, mamelucos, otomanos y británicos. Ha sido testigo de un número notable de acontecimientos históricos importantes, quizás más que cualquier otro lugar en el mundo de sus 35 hectáreas. No obstante, las investigaciones arqueológicas en este lugar han sido limitadas. Como lugar de oración activo, está administrado por un consejo islámico conocido como el Waqf, que ha prohibido consistentemente las excavaciones, considerándolas actos de profanación. Aparte de algunas exploraciones ocultas de sistemas de cavernas y túneles llevadas a cabo por aventureros europeos en el siglo XIX, y un modesto trabajo arqueológico efectuado por los británicos entre 1938 y 1942 durante renovaciones de la mezquita de Al-Aqsa, los vestigios históricos bajo el monte del templo han permanecido prácticamente inexplorados. Por lo tanto, incluso si la tumba de Salomón estuviera allí, localizarla sería excepcionalmente desafiante sin una excavación apropiada. Las especulaciones sobre cámaras secretas bajo el monte del templo son precisamente eso, meras especulaciones sin fundamentos sólidos. Además, ciertas leyendas y tradiciones históricas aluden a enterramientos regios en las proximidades de este monte sagrado. Documentos antiguos plantean que monarcas, incluido Salomón, podrían haber encontrado su última morada cerca de este lugar sagrado, lo que aumenta el misterio sobre la posible ubicación de su tumba. Un argumento que sugiere que la tumba de Salomón podría estar cerca del monte del templo es su vinculación con el primer templo, conocido también como el Templo de Salomón, erigido por él mismo y considerado un centro crucial de culto para los israelitas. Dada la importancia de este templo, es plausible que el lugar de descanso de Salomón también estuviera cercano. Sin embargo, existen aún más teorías. Algunos documentos antiguos mencionan estancias ocultas y pasajes secretos bajo el monte del templo, sugiriendo la posibilidad de cámaras o túneles donde se habrían guardado objetos de gran valor, incluyendo posibles sepulcros reales. La falta de acceso para explorar estas zonas hace que confirmar estas teorías sea un reto. Las limitadas investigaciones arqueológicas en el monte del templo no han logrado proporcionar pruebas concluyentes de la tumba de Salomón, y estas labores se llevan a cabo con gran cautela para no perturbar el sitio. Aunque se han descubierto muchos artefactos y estructuras fascinantes, el enigma de la tumba de Salomón sigue sin resolverse. Si la tumba de Salomón realmente estuviera situada en el monte del templo, como algunas teorías proponen, representaría un hallazgo sorprendente para arqueólogos e interesados en la historia y religión. No obstante, esta no es la única teoría sobre la ubicación de la tumba. ¿Cuáles otras hipótesis han emergido con el tiempo? Profundicemos más. Una localización destacada es la cueva de Sedequías, también llamada Montañas de Salomón, que se extiende 5 hectáreas bajo el cuarto musulmán de la ciudad vieja de Jerusalén. Esta vasta cantera subterránea de piedra caliza fue utilizada para proveer material para la construcción del primer templo de Salomón y es la cantera más grande de Jerusalén. La piedra caliza meleque hallada aquí era perfecta para construcciones regias. La cueva tiene una rica historia narrativa, incluyendo leyendas sobre Sedequías
escondiéndose allí de los soldados babilónicos y sus vínculos con los masones. Aunque estas historias son en su mayoría conjeturas, la cueva ahora está abierta al público para visitas guiadas, aunque ciertas zonas siguen cerradas por razones de seguridad o debido a excavaciones en curso. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Otra ubicación considerada es el túnel de Sedequías, parte del antiguo sistema de acueductos de Jerusalén, propuesto como un refugio posible para los tesoros del Templo de Salomón. Descubierto durante el gobierno de Sedequías como preparativo frente a una amenaza asiria, este conducto une el manantial de Gijón con el estanque de Siloé, pasando por debajo de la urbe y desvelando partes del muro occidental y emplazamientos históricos significativos como el puente de Warren. Otras ubicaciones propuestas para el sepulcro de Salomón incluyen el Monte Sión, asociado tradicionalmente con la ciudad de David. Sin embargo, esta hipótesis se basa en un error frecuente, ya que se supone que el auténtico escondite del rey David se localiza dentro de la propia ciudad de David, que representa el yelmo de la salvación. Pablo menciona el yelmo de la salvación como la quinta parte de la armadura de Dios en Efesios 6:17. ¿Qué relevancia tiene para nosotros hoy? ¿Cómo se utiliza? ¿Y de qué manera nos defiende? Cuando un guerrero en la época del apóstol Pablo se alistaba para el combate, el yelmo era la última pieza de armadura que se colocaba. De hecho, la ausencia del yelmo haría que el guerrero estuviera tan desprotegido que el resto de la armadura resultaría insuficiente. Pablo describe el yelmo de la salvación con la explicación más sucinta de todas las piezas de la armadura, destacando su importancia evidente sin necesidad de extensas descripciones. ¿Cómo era el yelmo utilizado por los romanos? El yelmo romano, denominado galea, mostraba una gran variedad en su diseño, debido a que cada pieza se fabricaba de forma individual y no existía la producción en serie. Los diseños del yelmo evolucionaron a lo largo de la historia del imperio. Comúnmente hechos de metal, los yelmos podían ser simples o complejos dependiendo del rango y los recursos del soldado. El propósito principal del yelmo era ofrecer protección contra golpes en la cabeza. Los yelmos de la salvación típicamente incluían aletas laterales para proteger la cara y un refuerzo metálico trasero para la nuca. Además, a comienzos del siglo I, se añadieron viseras a los yelmos para proteger los ojos del combatiente. Para comprender por qué Pablo habla de la salvación en términos de un yelmo, es crucial examinar más detalladamente lo que representa la salvación. ¿Qué significa la salvación según la Biblia? La salvación es el acto de ser rescatados y liberados del castigo del pecado. Para los cristianos, implica obtener la liberación de las consecuencias eternas del pecado gracias a la gracia divina. Este concepto es central en la doctrina cristiana y enfatiza la redención como un regalo inmerecido de Dios, no algo que se puede ganar o merecer por obras. Según Pablo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Este versículo subraya que la salvación es un obsequio de Dios. Sin embargo, nos es otorgada la salvación sin más, independientemente de nuestras acciones. La Escritura nos enseña que la recepción de este regalo celestial requiere ciertos pasos de nuestra parte. Como se indica en Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos,
y cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para alcanzar el perdón de los pecados, se requiere el arrepentimiento y el bautismo. Además, debemos seguir el camino que Dios ha trazado para nosotros. Por ello, es esencial renunciar a la maldad y abrazar con humildad la palabra de Dios, que tiene el poder de salvar nuestras almas, como se sugiere en Santiago 1:21, por lo cual, despojaos de toda inmundicia y abundancia de malicia, y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Este proceso no solo implica un compromiso inicial, sino una dedicación continua a vivir según los preceptos divinos. James Hunter, 121, plantea: ¿qué representa el yelmo para la salvación? Un yelmo brinda a un guerrero protección frente a heridas y letales impactos en la cabeza. De manera espiritual, el yelmo de la salvación ofrece esperanza y resguarda el pensamiento de los fieles ante situaciones que podrían desorientarlos o abatirlos, como la desesperanza o la desilusión. El yelmo salvaguarda a un combatiente de lesiones y ataques mortales en la cabeza. En un sentido espiritual, este yelmo brinda esperanza y protege la mente de los creyentes contra cualquier elemento que pueda confundirlos o desmoronarlos, como la desesperanza o la desilusión. Véase, Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 8 a 9, donde se nos aconseja: pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor, y con el yelmo de la esperanza de salvación. Porque Dios no nos ha destinado a sufrir la ira, sino a alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El yelmo de la salvación nos infunde esperanza. El autor de Hebreos compara esta esperanza a un ancla, proporcionándonos firmeza y la capacidad de resistir las tormentas más severas. Así, Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuerte consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza propuesta. Esta esperanza la tenemos como ancla del alma, segura y firme, y que penetra hasta dentro del velo, según Hebreos 6, 17 a 19. La promesa de Dios de cumplir su parte en otorgarnos la salvación es irrompible. El apóstol Pedro describe esta esperanza como algo vivo, que no puede ser destruido ni desvanecerse. Es algo que nos impulsa espiritualmente y nos sustenta a lo largo de nuestras vidas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, como refiere el apóstol Pedro en 1 Pedro 1, 3 a 4. En un mundo donde nada parece ser permanente, la promesa de salvación, hecha posible por el sacrificio de Jesucristo, es eterna. Refleja firmeza en un contexto inestable y aporta esperanza en los momentos más difíciles, permitiéndonos luchar contra la desolación y el desconcierto. El yelmo de la salvación custodia nuestra percepción espiritual. Además, este yelmo salvaguardaba la vista del guerrero, asegurando que mantuviera su visión clara. La percepción espiritual habilita a los fieles a concentrarse en sus metas espirituales, avanzando sin desviarse ni postergar. Así, como estamos envueltos por una multitud de testigos, dejemos atrás todo lastre y pecado que nos distrae y corramos con perseverancia el camino trazado ante nosotros, fijando la mirada en Jesús, el precursor y consumador de la fe. Él,
por el gozo que le fue propuesto, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Hebreos 12, 1-2 explica cómo Pablo ejemplificó la constancia al mantener siempre el objetivo en vista, y exhortó a los fieles de la comunidad en Filipos a seguir su ejemplo. No que ya lo haya conseguido, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante para alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó. Hermanos, no considero que lo haya conseguido, pero una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por lo que está adelante, sigo hacia la meta para ganar el premio del alto llamado de Dios en Cristo Jesús. Así pues, todos los que somos maduros, pensemos de esta manera. Y si en algo pensáis de otra forma, Dios os lo revelará. Filipenses 3, 12-15. Con el yelmo de la salvación bien puesto, un cristiano puede enfocarse en el fin último de alcanzar la salvación, imitando la vida de Jesucristo para llegar al fin que Él ha hecho posible para nosotros. Poseemos una esperanza que nos sostiene en nuestro viaje y una claridad que nos permite enfocar firmemente nuestros ojos en la meta. Qué crucial es, en verdad, el yelmo como parte de nuestra armadura. Esta es la razón por la que adoptamos el yelmo de la salvación. Un guerrero sin yelmo en la batalla estaba inmediatamente expuesto a fatalidades. Ignorar cualquier componente de la armadura resultaba peligroso, pero carecer del yelmo era inconcebible. Actualmente, prescindir del yelmo de la salvación es igualmente impensable. Este yelmo nos defiende y mantiene nuestra atención en el propósito final de nuestra jornada espiritual. Con este yelmo puesto, las distracciones o ataques de Satanás se vuelven ineficaces. Comprendemos la lucha en la que estamos inmersos y reconocemos que nuestra redención, nuestro rescate, es el regalo de un ser supremo más poderoso que cualquier adversario. El yelmo de la salvación nos permite vivir sin temor a las maquinaciones de Satanás. Cuando éste intenta desviarnos o destruirnos, el yelmo nos recuerda que nuestra victoria no depende de nosotros, sino que será otorgada por Dios, el gobernante supremo del universo, quien está dispuesto a entregarnos este triunfo. Con este yelmo bien asegurado sobre nuestra cabeza, podemos concentrarnos en llevar la vida que Dios ha planeado para nosotros, peleando valerosamente en nuestro viaje hacia el reino celestial. Cuando el apóstol Pablo escribió sobre la coraza de justicia y el yelmo de la salvación, posiblemente recordaba un texto de Isaías en el que se describe a Dios, el Salvador de Sión, vistiéndose de estas piezas de armadura, puesto que se reviste de justicia como coraza y se coloca el yelmo de la salvación. Además, se cubre con el manto de la venganza y se envuelve en el celo como si fuera una capa, tal como se menciona en Isaías 59:17. Alcanzar la salvación es el fin último para un cristiano. El yelmo que nos dirige hacia este fin es fundamental. Es el momento de colocarnos el yelmo de la salvación. ¿Cómo nos equipamos con el yelmo de Dios? Frente a nuestra lucha contra Satanás, sus secuaces y nuestras propias debilidades humanas, requerimos del auxilio espiritual. Dios nos provee de su poderoso yelmo para defendernos y otorgarnos la victoria. Efesios 6:18. Nos anima a utilizar la oración junto con los 6 elementos de la armadura cristiana para reforzar nuestra protección y finalmente conseguir el éxito en nuestros combates espirituales. Cada parte de esta armadura divina es crucial y la Biblia nos orienta sobre cómo activarla y emplearla eficazmente para resguardarnos de los asaltos de Satanás. Nos encontramos en un conflicto y nuestro enemigo, el diablo, pretende destruirnos. El apóstol Pablo nos exhorta a estar atentos a los engaños y estrategias de Satanás en 2 Corintios 2:11. En Efesios 6:10-20
Pablo profundiza sobre la importancia de vestir toda la armadura de Dios, una epístola que redactó mientras estaba encarcelado. Durante su encarcelamiento, Pablo se familiarizó evidentemente con los yelmos usados por los soldados romanos que lo custodiaban. Inspirado por el profeta Isaías, en Isaías 59:17, Pablo estableció un paralelismo entre el yelmo físico de un guerrero y el yelmo espiritual que ofrece Dios. Pablo exhortó: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Nos muestra que no debemos temer las artimañas de Satanás ni su poder destructivo. No estamos desamparados en este conflicto. Tenemos a nuestra disposición el poder supremo del universo. Efesios 6:11 continúa diciendo: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta es una estrategia defensiva integral, y debemos ser diligentes en equiparnos con cada elemento que Dios nos ha provisto. Si lo hacemos, podremos soportar y contrarrestar los embates de Satanás mientras nos enfrentamos a los desafíos espirituales del presente, porque nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. La Biblia detalla estas contiendas espirituales intensas como la gran batalla que el apóstol Juan presenció al final de los tiempos. Cuando estalló la guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, la antigua serpiente llamada Diablo y Satanás, el engañador de todo el mundo. Apocalipsis 12:7-9. Todo esto ocurre en el ámbito espiritual, pero tiene un impacto profundo en el mundo físico. Satanás y los demonios son entidades ocultas, maestros del disfraz. Tienen la capacidad de hacer creer a las personas que no existen y pueden infiltrarse sutilmente en la sociedad, inyectando pensamientos equivocados sin que nos percatemos de su presencia. Pablo prosigue en Efesios 6:13, instando a tomar toda la armadura de Dios para resistir en los días de maldad y tras luchar arduamente, mantenernos firmes. ¿Qué implica mantenerse firme? Pablo subraya que, con el auxilio divino, somos capaces de resistir sin retroceder ni ceder terreno espiritual. Seguidamente, Pablo comienza a detallar los componentes de esta armadura espiritual. La Biblia también nos orienta sobre cómo equiparnos con la armadura de Dios. He aquí cómo cada elemento de la armadura puede ser utilizado para combatir las fuerzas de Satanás. El cinturón es la primera pieza que se coloca y asegura todas las demás partes de la armadura. Colocarse el cinturón indica que el soldado está preparado para la acción, ya que solo se desabrocha al finalizar la movilización. La verdad debe envolvernos como un cinturón. Conocer la verdad de Dios actúa como un antídoto contra las mentiras y engaños de Satanás. Y para estar verdaderamente preparados para la contienda, debemos ser completamente sinceros en nuestro interior, tal como nuestro Creador lo espera. Como dijo Jesús, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Pablo nos anima a vivir la verdad con amor, como se menciona en Efesios 4:16. En estos tiempos difíciles, un soldado cristiano debe abrazar la verdad para salvaguardarse de la iniquidad. Y como advierte sobre Satanás en 2 Tesalonicenses 2:9-10, el engaño del maligno opera con toda falsedad. A continuación, Pablo nos instruye a revestirnos de la justicia. Sin ella, quedamos vulnerables ante las incursiones de Satanás. Ser justos implica, en primer lugar, arrepentirnos y ser redimidos de nuestros pecados mediante el sacrificio de Jesucristo, quien nos justifica y nos reconcilia con Dios.
Romanos 5:9, nos recuerda que somos justificados por su sangre. Luego, como muestra de gratitud, debemos esforzarnos por actuar conforme a lo que es recto a los ojos de Dios. El Salmo 119, 772 afirma que todos los mandamientos de Dios son justicia. Por lo tanto, ser justo equivale a cumplir con las leyes de amor de Dios. Cumplir con los mandamientos de Dios es provechoso y no una carga. Deuteronomio 10:13 y Juan 5:3 refuerzan esta idea. Isaías 59:17 menciona que Dios mismo se reviste de justicia como si fuese una coraza. Esto pudo haber inspirado a Pablo para utilizar esta analogía. Isaías 59 inicia explicando que nuestras iniquidades nos han separado de Dios, según el verso 2. La iniquidad es lo contrario a la justicia. Así que, al entregarnos al pecado sin arrepentimiento, nos despojamos de nuestra coraza y nos exponemos a más ataques de Satanás. ¿Qué son las sandalias del Evangelio de paz? Aunque las sandalias pueden no ser la pieza más llamativa de la armadura, la Biblia de Estudio Zondervan-Nib subraya su importancia. Los éxitos militares de Alejandro Magno y Julio César se debieron en gran parte a la capacidad de sus ejércitos de marchar rápidamente y cubrir grandes distancias sobre terrenos difíciles. La palabra preparación, que denota estar listo, nos anima a estar dispuestos a propagar el Evangelio de paz. La Iglesia de Dios está lista para proclamar las buenas nuevas del reino de Dios, que extenderá su manera de paz por todo el mundo. Con nuestras sandalias espirituales puestas, estamos preparados para difundir la buena nueva a otros. Las notas de Albert Barnes en la Biblia indican que las sandalias de los soldados romanos a menudo estaban equipadas con clavos o reforzadas con armaduras para mantener una firme posición en el suelo. Las buenas nuevas de Dios, nuestras órdenes de marcha, actúan como nuestra base sólida. Cuando nuestra fe en el poder y el amor de Dios es fuerte, es imposible que Satanás rompa nuestro escudo y nos derribe. La fe implica más que creer en la existencia de Dios. Incluye la convicción profunda de que todo lo que Dios hace es por nuestro bien y la certeza absoluta de que Dios cumplirá sus promesas. Romanos 4:18-21 nos enseña que la fe nos defiende en numerosas situaciones. Consideremos a Daniel en el foso de los leones. La fe actuó como un escudo que lo protegió de las feroces mordeduras, y a Sadrac, Mesac y Abednego los resguardó del ardiente horno. Esencialmente, su confianza en Dios y en su plan divino les permitió decidir que seguirían obedeciendo a Dios, aún sin la certeza de protección física. Daniel 3:18. La fe es potente y nos resguarda no solo de amenazas físicas, sino de las más arduas tentaciones espirituales y riesgos. El escudo de la fe trasciende la mera autoprotección. Los soldados romanos empleaban la táctica de entrelazar sus escudos para formar una defensa más robusta. Si sincronizamos nuestros escudos de fe, es decir, si fortalecemos nuestra convicción colectiva, apoyándonos y colaborando unos con otros, podemos superar cualquier adversidad. ¿Qué representa el escudo de la salvación? Recibimos inmensa esperanza y consuelo al reflexionar sobre el sacrificio redentor de Jesucristo, cuyo fin es salvarnos y guiarnos hacia el reino celestial, propósito último de nuestra salvación. Esta esperanza blinda nuestras mentes contra la desolación y el desánimo en este mundo. La esperanza en la salvación ha sostenido y fortalecido al pueblo de Dios a lo largo del tiempo. Como expresó Ana, mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en Dios. Me río de mis enemigos porque me gozo en tu salvación. 1 Samuel 2:1. Y como David proclamó, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me espantaré?
Salmo 27:1. ¿Qué es la espada del Espíritu? La espada del Espíritu, comparable al gladio romano, nos equipa también para vencer a todos nuestros adversarios, incluyendo el más difícil de todos, nuestras propias debilidades internas. Hebreos 4:12 nos enseña que la palabra de Dios es activa y eficiente, superando en agudeza a cualquier espada de dos filos. Se adentra hasta dividir el alma del espíritu, así como las articulaciones de la médula, y puede discernir los pensamientos y propósitos del corazón. ¿Recuerdan la manera en que Jesús empleó las Escrituras para superar las tentaciones de Satanás? Según Mateo 4:1-10, Jesús citó las Escrituras en 3 ocasiones decisivas. Seleccionó pasajes específicos adecuados a cada desafío, delineando su curso de acción y reforzando su determinación, un modelo a seguir por nosotros. Nuestra espada, que es la palabra de Dios, requiere ser constantemente afilada mediante el estudio perseverante y metódico de la Biblia. Al integrar el estudio diario de las Escrituras, consolidamos la sabiduría divina, lista para orientarnos en decisiones piadosas y defendernos de los asaltos de Satanás. Efesios 6:18-20, Pablo insta a mantener una práctica constante de oración y súplica por uno mismo, los demás y por la misión de la Iglesia, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Solicita oraciones para que pueda hablar abiertamente y desvelar el misterio del Evangelio, por el cual está encadenado, deseando proclamarlo como es debido. Esta continua interacción de oración y estudio bíblico nos propulsa hacia adelante. La oración nos sitúa en medio del combate espiritual, recordándonos de dónde proviene nuestra fortaleza y protección, y reafirma ante Dios nuestra entrega total a seguirle como fieles y disciplinados soldados. Ambas prácticas, la oración y el estudio de la Biblia, constituyen nuestras armas más eficaces para contrarrestar los ataques de Satanás. Cuando nos revistamos con la armadura completa que Dios nos ofrece, estaremos preparados para enfrentar las astucias de Satanás, que incluyen la soberbia, la envidia, los deseos ilícitos, la ira, la desesperación, la duda, la división y cualquier otra artimaña que él pueda idear. Este amplio espectro de defensas divinas es una rica fuente de estudio que espero haya estimulado tu interés para explorar más a fondo. Te animo a profundizar en el estudio de la armadura de Dios a través de recursos adicionales que detallan cada parte de esta. Recuerda que estamos en un enfrentamiento espiritual constante. Mantengámonos atentos a las estrategias de Satanás y equipémonos por completo con la armadura de Dios, que representa el escudo de la fe. Pablo enfatizaba que, por encima de todo, debemos tomar el escudo de la fe, que nos permitirá apagar todos los dardos inflamados del malvado. Efesios 6:16. ¿Cómo era el escudo utilizado por los romanos? El escudo romano, o scutum, era vital en la protección del soldado. Este scutum de principios de nuestra era presentaba una forma rectangular con extremos redondeados. Estaba compuesto por madera entrelazada, cubierta con cuero y tela, materiales que se endurecían al ser mojados para ofrecer resistencia frente a proyectiles ardientes. El escudo pesaba cerca de 10 kilos y sus dimensiones eran aproximadamente de 120 centímetros de altura por 75 centímetros de ancho. Una franja metálica atravesaba el escudo de arriba a abajo, permitiendo su uso también como arma de embestida. Pablo, al referirse al armamento espiritual de los cristianos, subrayaba la importancia de cargar siempre con el escudo de la fe. Para entender la magnitud de la fe, es primordial definirla claramente. Según el autor de Hebreos, la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de aquello que no se ve
Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve, porque por ella los antiguos recibieron buen testimonio. Hebreos 11, 1-2. La palabra fe en el Nuevo Testamento proviene del término griego pistis, que se traduce como confianza absoluta. La fe es una convicción profunda en las promesas celestiales. Hebreos 11 destaca a personajes que vivieron por la fe sin recibir las promesas divinas en vida, viéndolas de lejos y aceptándolas, y reconociéndose a sí mismos como forasteros y peregrinos en la tierra. Hebreos 11:13. Su fe inquebrantable en las promesas divinas les ayudó a resistir las maquinaciones y embates de Satanás. Como Moisés, quien al madurar optó por renunciar a ser llamado hijo de la hija del faraón, eligiendo sufrir con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres temporales del pecado, estimando el vituperio de Cristo como mayor riqueza que los tesoros de Egipto, mirando hacia la recompensa prometida. Hebreos 11:24-26. Su fe actuaba como un escudo. En lugar de entregarse a los efímeros placeres del pecado, como la nobleza en Egipto, Moisés eligió seguir el camino que Dios le marcaba, aunque eso significara enfrentar adversidades. El apóstol Pablo subraya que el escudo de la fe es esencial para protegernos de los ataques de Satanás, esos dardos incendiarios del mal. Estos dardos pueden manifestarse de muchas maneras, pues Satanás constantemente busca cómo vulnerarnos en nuestros puntos débiles. Pablo nos advierte con claridad: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6:11. En verdad, Satanás es un enemigo formidable. Se acercó a Eva en el jardín del Edén, tentándola con un fruto que era atractivo a la vista y prometía sabiduría. Así, cuando Eva vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Génesis 3:6. Pablo también alertó a la iglesia en Corinto acerca de las artimañas de Satanás, sus estrategias para aprovecharse de nosotros si no somos capaces de perdonarnos mutuamente. A quien perdonéis cualquier cosa, también yo. Y si yo perdoné alguna cosa, a quien perdoné, por vosotros lo hice en la presencia de Cristo, para que no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios 2:10-11. ¿Cómo utilizar el escudo de la fe? Así como un soldado romano en batalla enfrenta proyectiles y armas enemigas, nosotros también podemos ser atacados en cualquier momento y desde cualquier dirección por las fuerzas del mal. El escudo de la fe es la protección que Dios nos ofrece contra estos asaltos. Un escudo, ya sea físico o espiritual, solo funciona si se mantiene en alto. Esto implica mantenerse en un estado constante de alerta y perseverancia. El apóstol Pedro nos ofrece una vívida descripción de cómo debemos someternos a Dios y sostener alto el escudo de la fe contra Satanás. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando sea el tiempo debido, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Manténganse alerta y cautos, porque el adversario, el diablo, merodea como un león que ruge, buscando a quien devorar. Hacedle frente con firmeza en la fe, conscientes de que vuestros compañeros de fe en todo el mundo enfrentan las mismas pruebas. Y después de un breve tiempo de sufrimientos, el Dios de toda gracia, que os ha llamado a su gloria eterna en Cristo, os restaurará y os hará firmes, fuertes y estables. 1 Pedro 5, 8-10. Al describir el equipamiento espiritual en Efesios 6, Pablo destacó el papel esencial de la fe, instando a que se adopte el escudo de la fe.
Según el texto griego original, se sugiere que este escudo debe añadirse a las demás partes de la armadura divina. Explorando los atributos y beneficios espirituales de la fe, comenzamos a entender su importancia fundamental. Primeramente, la justificación por la fe. Todos los seres humanos hemos pecado y estamos alejados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. El pago del pecado es muerte, pero Dios nos ofrece el regalo de la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6:23. Como humanos, merecemos la penalidad de la muerte por nuestros pecados. No obstante, mediante el sacrificio redentor de Jesucristo, se nos ofrece la preciosa dádiva de la vida eterna. Esta absolución de nuestros pecados ante Dios depende de nuestra fe. Así pues, justificados por medio de la fe, tenemos paz con Dios a través de Jesucristo, nuestro Señor, por quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la que nos mantenemos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5:1-2. La gracia de Dios, que nos purifica de pecados y nos justifica a través de la fe, nos habilita para continuar en la lucha. Sin esta justificación, nuestra batalla estaría ya perdida. En caso de que nuestros pecados permanecieran impunes, enfrentaríamos perpetuamente la condena de muerte, y ninguna circunstancia podría alterar esta realidad. Sin embargo, mediante la misericordia divina, obtenemos la absolución ante Dios, y nuestra creencia en esta redención se convierte en el escudo de nuestra fe, que nos defiende de los ataques más virulentos del maligno. La fe nos capacita para alcanzar el favor divino. Las bendiciones florecen cuando complacemos a Dios. Reflexionemos en estos versículos acerca de las recompensas que Dios reserva para quienes se conducen de forma que le agradan. Si agradamos al Señor, incluso nuestros adversarios se reconcilian con nosotros. Proverbios 16:7. Asimismo, Lucas 12:32 destaca que Dios está dispuesto a conceder el reino a sus fieles. Hebreos 11 ilustra a través de múltiples figuras bíblicas la importancia y el beneficio de vivir en fe y agradar a Dios. Empero, sin fe es imposible complacerle, ya que quien busca a Dios debe creer en su existencia y en su generosidad para con quienes lo buscan con fervor, según Hebreos 11:6. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nos permite anticipar un futuro glorioso, más allá de las circunstancias actuales. La fe nos impulsa a confiar en que un Dios que no vemos cumplirá sus promesas de un porvenir inimaginable. Al ejercitar esa fe y obedecer sus mandamientos, preferimos el sendero recto al fácil, y así incrementamos nuestro agrado ante Él. La fe nos equipa para vencer. Se exhorta a los cristianos a superar el mal en lugar de rendirse o sentirse abatidos por él. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Romanos 12:21. La armadura espiritual descrita en Efesios 6 nos protege de las acechanzas de Satanás, y el escudo de la fe nos permite no solo defendernos, sino también conquistar el mal. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 1 Juan 5:4. La fe en Dios y sus promesas se fortalece al considerar el ejemplo de Jesucristo, quien triunfó sobre las tentaciones que enfrentó. Él instruyó a sus discípulos a conservar estas enseñanzas en mente durante su crucifixión. Les afirmó: encontraréis paz en mí. Aunque en el mundo enfrentéis adversidades, no perdáis el ánimo. He triunfado sobre el mundo. Juan 16:33. Cuarto tema. En tiempos del apóstol Pablo, los legionarios romanos se veían frecuentemente bajo un aluvión de proyectiles cuando asediaban fortalezas en alturas o ciudades amuralladas.
Debían avanzar mientras soportaban el bombardeo de proyectiles desde alturas superiores. Para avanzar bajo esta lluvia de ataques, se resguardaban bajo la llamada formación testudo o de la tortuga. Esta disposición les permitía formar un techo y paredes de escudos, defendiéndose de ataques provenientes de cualquier dirección, consolidándose en un bloque impenetrable. Los situados en la vanguardia dirigían sus escudos hacia adelante. Los que se encontraban en los flancos cubrían los costados. Aquellos en la retaguardia aseguraban la parte trasera. Los que se encontraban en el centro sostenían sus escudos sobre sus cabezas para protegerse de los ataques verticales. Cuando retorne el Hijo del Hombre, estarán preparados con los escudos de su fe elevados. ¿Qué representa la espada del Espíritu? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. ¿Por qué es significativo incluir un arma ofensiva en la armadura divina? Los primeros 5 componentes de esta armadura son defensivos, pero la espada del Espíritu proporciona un medio de ataque. ¿Cuál es la razón de integrar un elemento ofensivo con el resto del equipo protector? ¿Cuál es el uso apropiado para la espada del Espíritu por parte de un cristiano? ¿Cómo era la espada utilizada por los legionarios romanos? El gladius, una espada corta manejable para combates cercanos y temida por su capacidad para imponerse en batalla, fue descrita como la espada que permitió a Roma dominar sus enemigos. Su diseño con doble filo la hacía mortal incluso frente a oponentes no armados. La punta de esta arma estaba diseñada para penetrar armaduras eficazmente. Con una longitud de entre 20 y 30 pulgadas, el gladius romano distaba mucho de las espadas medievales a las que se hace alusión en la armadura de Dios. Esta espada romana era compacta, aproximadamente de 2 pulgadas de ancho, corta y optimizada para ser manejada con una sola mano, mientras que la otra mano sujetaba el escudo. Su tamaño compacto permitía que fuera desenfundada rápidamente en combates a corta distancia, y su filo afilado la convertía en una seria amenaza para cualquier adversario que se aproximase demasiado. Un legionario romano típicamente iba al combate equipado con esta espada y en ocasiones con un par de dagas. No obstante, el gladius era la única arma ofensiva mencionada por Pablo y constituía el arma principal en el arsenal de un soldado romano. La palabra de Dios es comparada a una espada. Pablo identifica la espada del Espíritu con la palabra de Dios en Efesios 6. Este no es el único texto que describe la palabra divina, la Biblia, como una espada. El autor de Hebreos también la menciona, al destacar que es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo, capaz de penetrar hasta dividir alma y espíritu, así como médula y huesos, y es capaz de discernir pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna criatura es invisible ante él. Todo está expuesto y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Hebreos 4, 12, 13. La palabra de Dios supera en profundidad a la espada romana, alcanzando los recovecos más íntimos del ser, y sirve también como herramienta de discernimiento para quien la maneja con habilidad. Esto plantea 2 cuestiones críticas. ¿Es la espada del Espíritu únicamente una herramienta ofensiva? ¿Y contra quién debe ser empleada esta espada? La espada del Espíritu también nos proporciona defensa. Aunque el gladius fue primordialmente una herramienta ofensiva para el legionario, también se valoraba enormemente para la defensa, utilizándose tanto para repeler como para contraatacar los embates del adversario. Así, la palabra de Dios se erige también como un escudo en nuestra defensa contra las acometidas espirituales. Para comprender cómo nos defendemos con la palabra de Dios, la espada del Espíritu, basta mirar el ejemplo de Jesucristo.
En uno de los enfrentamientos más significativos relatados en la Biblia, Jesús evidenció el valor inestimable de fundamentarse en la palabra divina. Durante una temporada crítica de prueba, tras 40 días de ayuno en el desierto, Jesús se encontró frente a Satán, quien vio en su aparente vulnerabilidad la ocasión perfecta para intentar desviar el propósito divino. La fortaleza de Jesús residía en la palabra de Dios. Fue llevado al desierto por el Espíritu Santo con el propósito de ser probado por el diablo, y tras 40 días y noches sin comer, sintió hambre. En ese momento, el tentador se le acercó y le desafió, diciendo: «Si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan». Mateo 4:3. A pesar de que Satán conocía la verdadera identidad de Jesús como el Hijo de Dios, inició cada ataque con un condicional: «Si eres el Hijo de Dios», buscando así hacer que Jesús dudara de su relación y dependencia del Padre y de su misión de cumplir la voluntad divina. Jesús, firme en su convicción, contrarrestó cada tentación con las Escrituras, respondiendo al desafío sobre su hambre física con: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Mateo 4:4, remitiendo a Deuteronomio 8:3 y revelando sus verdaderas prioridades. El ataque de Satán no cesó ahí. Posteriormente, el diablo llevó a Jesús a lo alto del templo en la ciudad santa y le retó diciendo: «Si eres el Hijo de Dios, arrójate abajo, pues está escrito: Él mandará a sus ángeles que te guarden, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna». Mateo 4:5-6, citando de manera incompleta el Salmo 91, 11-12. Satán omitió deliberadamente una parte crucial de la cita, que en realidad completa la promesa: «En todos tus caminos te guardarán», Salmo 91, 11, manipulando así las Escrituras para su propósito. Salmo 91, 11 revela que el Señor enviará sus ángeles para custodiarnos cuando sea necesario. Esto no significa que debamos lanzarnos desde alturas elevadas solo para probar si Él nos rescatará. Frente a esta manipulación, Jesús confrontó a Satán con sabiduría. Escrito está: «No pondrás a prueba al Señor tu Dios». Mateo 4:7, extraído de Deuteronomio 6:16. Es fundamental estar vigilantes ante aquellos que tergiversan los textos sagrados sacándolos de su contexto original. Para dominar apropiadamente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, debemos sumergirnos en un estudio diligente de las Escrituras, entendiendo su cohesión integral. Si dos pasajes bíblicos parecen contradecirse, es imperativo profundizar en nuestro estudio para captar la enseñanza que Dios nos transmite a través de cada uno. Las Escrituras establecen los límites éticos y morales. Satán lanzó un último desafío. Posteriormente, llevó a Jesús a una cima inmensamente alta y le ofreció todos los reinos del mundo en toda su magnificencia, diciéndole: «Todo esto te entregaré si te postras y me adoras». Mateo 4:8-9, intentando un engaño flagrante. El propósito detrás de estas pruebas era inducir a Jesús a rendir culto a Satán en vez de a Dios. A cambio de su adoración, Satán prometía entregarle la autoridad sobre todos los reinos terrenales. Jesús había venido para sacrificarse por los pecados de la humanidad, quebrantando así la influencia de Satán sobre el mundo, como se narra en Hebreos 2:13-14. Satán proponía un atajo engañoso. «Adórame», decía, «y serás Señor del mundo». A cambio de esa transgresión, ese único pecado, Jesús podría tomar el camino más fácil, pero ello implicaría una mancha eterna en su divinidad, dejándolo sin la capacidad de salvar verdaderamente a la humanidad. Asumiendo incluso
que Satán, conocido como el padre de las mentiras, cumpliera su palabra, sería un triunfo efímero y una pérdida perpetua. Retomando las Escrituras para su defensa, Jesús replicó: «Vete, Satán, pues está escrito: solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». Mateo 4:10, citando Deuteronomio 6:13. Con esto, Jesús puso fin, por esa vez, a los intentos de Satán de corromperlo y desviarlo de su misión como el Mesías del reino venidero. En cada enfrentamiento, Jesús utilizó su profundo conocimiento de las Escrituras para desmantelar y neutralizar los ataques. ¿Contra qué luchamos usando la espada del Espíritu? Desde el ejemplo de Jesucristo, sabemos que el adversario de los cristianos es Satanás, quien intenta alejarnos de nuestro Dios. Recordemos el versículo de Juan 5, 8-9. Pablo, usando una metáfora militar, describió la batalla espiritual en términos de conquistar pensamientos y actitudes que deben ser superados. Tal como un soldado vence a sus enemigos en combate, debemos emplear la palabra de Dios para identificar y corregir aquellas ideas y comportamientos que desafían la voluntad divina, utilizando esa espada para someter dichos pensamientos a la obediencia. Esta es nuestra lucha como cristianos, y así es como hacemos uso de la herramienta ofensiva de nuestra armadura espiritual. Pues aunque vivimos en el cuerpo, no combatimos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10, 3-5. Estos son nuestros blancos en la batalla. Es mediante la palabra de Dios que discernimos pensamientos y actitudes contrarios a sus designios, y con la espada del Espíritu traemos nuestros pensamientos bajo control. Así se libra la batalla espiritual y así se utiliza la espada del Espíritu. No podemos empuñar la espada del Espíritu sin estar debidamente preparados. Al igual que los soldados romanos no eran enviados al campo de batalla sin antes recibir un entrenamiento exhaustivo con el gladius, ellos practicaban con réplicas de la espada hechas de madera o hueso, las cuales eran notablemente más pesadas que las armas reales. La creencia era que si los entrenadores podían manejar con destreza objetos más pesados, tendrían ventaja al utilizar armas reales, notablemente más ligeras. Tras intensos entrenamientos con réplicas de madera, los soldados practicaban entre ellos, perfeccionando técnicas y tácticas de lucha. La importancia de la preparación se reflejaba incluso en las dietas prescritas por los romanos. Los maestros más capacitados recibían raciones mejores. Aquellos entrenadores cuyas habilidades eran deficientes recibían alimentos de menor calidad hasta que mejoraban su rendimiento. Como cristianos, debemos también entrenarnos y afinar nuestra destreza en el manejo de la espada del Espíritu. El autor de Hebreos nos exhorta a profundizar y perfeccionar nuestro conocimiento en la palabra de Dios, hasta que seamos capaces de utilizarla para distinguir entre el bien y el mal. Aunque a estas alturas ya deberíais ser maestros, necesitáis que alguien os enseñe de nuevo los principios elementales de los oráculos de Dios. Os habéis convertido en necesitados de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que se alimenta solo de leche es inexperto en la palabra de justicia, pues es un niño. Pero el alimento sólido es para los maduros, para aquellos que por el hábito tienen sus facultades entrenadas para discernir tanto el bien como el mal. Hebreos 5, 12-14. Esta maestría con la espada del Espíritu se adquiere con la práctica. Debemos familiarizarnos con la Biblia y permitir que nuestros sentidos espirituales sean agudizados por ella para aprovechar completamente el arma que Dios nos ha otorgado.
cómo nos entrenamos en el manejo de la espada del Espíritu. El anhelo de ser versado en la palabra de Dios y hábil en su uso debe nacer de un deseo interno. ¿Reconoces su valor? ¿Aspiras a alcanzar un alto nivel de destreza? Observa la actitud del salmista hacia la palabra de Dios. He restringido mis pasos de todo camino malo para guardar tu palabra. No me he apartado de tus juicios, porque tú me has instruido. Salmo 119. Qué dulzura encuentro en tus palabras, más que la miel en mi boca. Por tus mandamientos obtengo discernimiento, por ello rechazo todo camino falso. Salmo 119, 103 a 104. Esta es la mentalidad que debe tener un guerrero espiritual. El salmista nos enseña las cualidades necesarias para un buen manejador de la espada espiritual: un rechazo al mal, un amor por la palabra de Dios y un anhelo constante por comprender y seguir sus decretos y su camino. No podemos contrarrestar los ataques de Satanás con la palabra de Dios a menos que la conozcamos profundamente. Cuanto más nos esforcemos en estudiar y vivir según las enseñanzas divinas, más hábiles seremos manejando la espada del Espíritu en la lucha espiritual. Los legionarios del Imperio Romano no podían esperar sobrevivir en el campo de batalla sin un adecuado entrenamiento, y nosotros tampoco. La buena noticia es que disponemos de todos los recursos necesarios para nuestro entrenamiento. Solo se requiere nuestro compromiso para participar activamente. El apóstol Pablo describió varias piezas de la armadura usada por los soldados romanos de su tiempo y las comparó con la armadura espiritual que los cristianos necesitan. La coraza de la justicia es la segunda pieza de la armadura. Ponte la coraza de la justicia. Efesios 6:14. En aquellos tiempos, los soldados llevaban esta coraza como protección adicional contra los ataques enemigos, al igual que la espada. Sin embargo, en el fragor de la batalla, los ataques podían provenir de direcciones inesperadas y a menudo eran demasiados como para ser repelidos solo con una espada. La coraza proporcionaba protección ante los eventos inesperados y multitudes inmanejables. Durante los últimos 24 años, ha habido un uso intensivo de fuentes acuíferas para desarrollar la agricultura de hongos y otros cultivos en el desierto sirio. Imágenes de 3 diferentes satélites Landsat, operados por la NASA y el Servicio Geológico de Estados Unidos, muestran áreas cultivadas mediante irrigación con agua fósil, preservada desde la última glaciación. Estos depósitos de agua milenaria, junto con las aguas pluviales acumuladas durante cientos de miles de años, se encuentran ahora en acuíferos localizados bajo las arenas del desierto. Arabia Saudí ha implementado sistemas de riego centralizado para aprovechar estos ríos y lagos subterráneos y promover la agricultura en estas zonas áridas donde el agua no se renueva y las precipitaciones anuales son mínimas, apenas alcanzando unos centímetros. Los expertos en hidrología calculan que será viable extraer agua durante aproximadamente 50 años más. Aunque la cantidad exacta de agua disponible bajo la superficie sigue siendo una incógnita. Campos agrícolas que se extienden por 1 kilómetro o 0,62 millas cuadradas son visibles en 4 imágenes de Landsat. Para estas imágenes se han utilizado las bandas infrarrojas y del espectro visible, específicamente las bandas 7, 4 y 2 de los Landsat 4 y 5 TM, así como del Landsat 7 ETM+. En estas imágenes, la vegetación saludable se muestra en tonos de beige, mientras que las plantas estresadas por falta de agua aparecen en tonos de verde anaranjado. Las zonas urbanas, como la ciudad de Tabuk, se visualizan en verde y las tierras áridas en azul nublado. El equipamiento típico que portaban los soldados romanos solía ser de un marrón clásico,
aunque los de mayor rango o riqueza podían permitirse armaduras de bronce pulido. Salomón no es solo un personaje histórico, es una figura envuelta en misterio y grandeza, cuya sabiduría fue tan legendaria que trascendió fronteras y épocas. Hijo de David, el famoso rey guerrero, y Betsabé, Salomón ascendió al trono en circunstancias que combinaron promesas divinas, intrigas palaciegas, tal como se relata en el primer libro de los Reyes, capítulo 1. Desde su juventud, Salomón fue preparado para reinar en una era de oro para Israel, pero su historia está lejos de ser simple o predecible. Desde el comienzo de su reinado se destacó no solo por su ascendencia, sino también por un evento crucial que definiría su legado: la petición de sabiduría a Dios. En 1 Reyes 3:5-14, Dios aparece a Salomón en un sueño y le ofrece cualquier cosa que pida. La elección de Salomón de pedir sabiduría por encima de riquezas o poder no solo impresionó a Dios, sino que también estableció el tono de su reinado. Este acto de humildad y prudencia es el pilar sobre el cual se construye toda su fama. Sin embargo, este hombre sabio también enfrentaría desafíos y tentaciones. Su historia es un tejido complejo de decisiones divinas y humanas, de fe profunda y fallos morales, mostrando que incluso los más grandes entre nosotros son profundamente humanos. Salomón no es solo un rey, es un espejo en el que podemos ver las glorias y peligros del poder cuando se combina con la sabiduría humana. La transición de poder de David a Salomón no fue un asunto sencillo. La narrativa bíblica, detallada en 1 Reyes 1:2, describe un panorama lleno de conflictos internos y luchas por la sucesión. Salomón, aunque joven, demostró una astucia política significativa, guiado por los consejos de su padre David y apoyado por figuras clave como Natán el profeta y Benaía, comandante del ejército. David, en su lecho de muerte, instruyó a Salomón en los caminos que debería seguir para asegurar un reinado exitoso y justo. Esta mentoría incluyó no solo consejos políticos, sino también espirituales, subrayando la importancia de seguir los decretos y mandamientos de Dios, como se relata en 1 Reyes 2:1-9. La obediencia a estas instrucciones sería fundamental para el éxito y la estabilidad de su gobierno. La consolidación del poder de Salomón también implicó maniobras políticas y decisiones difíciles, incluyendo el manejo de las amenazas al trono, la firmeza con la que estableció su autoridad, ordenando incluso la ejecución de adversarios potenciales. Demostró una combinación de la sabiduría judicial y la dureza necesaria para gobernar un reino en tiempos turbulentos. Estas acciones, aunque severas, fueron vistas como necesarias para mantener la paz y la seguridad del reino. El episodio más emblemático del reinado de Salomón ocurre en 1 Reyes 3:14, donde Dios le ofrece cualquier don que desee. La elección de Salomón de pedir sabiduría, en lugar de larga vida, riquezas o la muerte de sus enemigos, es reveladora de su carácter y de su visión para un reino justo y equitativo. Este momento no solo define su reinado, sino que también establece un estándar de liderazgo basado en la prudencia y el discernimiento. La respuesta de Dios a esta petición fue generosa y abarcadora. No solo le otorgó a Salomón una sabiduría sin igual, sino que también prometió riquezas y honor. Además, si Salomón seguía los caminos de Dios como su padre David, recibiría una larga vida. Este intercambio no solo fortaleció el reinado de Salomón, sino que también reforzó la idea de que la verdadera sabiduría viene acompañada de responsabilidad y reverencia hacia Dios. El impacto de esta sabiduría divina fue inmediato y profundo. Salomón se ganó la reputación de ser el más sabio entre todos los hombres, capaz de resolver disputas complejas y gobernar con justicia.
Su sabiduría, sin embargo, también traería desafíos, ya que el poder y el conocimiento a menudo atraen tanto admiración como envidia y conflicto. Uno de los logros más significativos de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén, un proyecto que no solo demostraba su devoción religiosa, sino también su capacidad para movilizar recursos y administrar grandes obras. Según 1 Reyes 6, la construcción del templo tomó 7 años, un período durante el cual Salomón empleó a miles de trabajadores, artesanos y diseñadores. El templo no solo serviría como un centro religioso para Israel, sino también como un símbolo de la estabilidad y la prosperidad que el reino disfrutaba bajo su reinado. El diseño y la decoración del templo reflejaban una mezcla de influencias culturales y la más alta calidad de materiales, incluyendo cedro del Líbano y oro puro. Salomón no escatimó en gastos para asegurar que el templo fuera una maravilla arquitectónica que impresionara tanto a sus súbditos como a los visitantes extranjeros. Este esfuerzo no solo destacaba su compromiso con la fe de Israel, sino que también demostraba su habilidad para proyectar poder y riqueza. La dedicación del templo fue un evento de gran significado espiritual y político. Como se describe en 1 Reyes 8, Salomón ofreció oraciones y sacrificios, pidiendo a Dios que siempre estuviera presente en este lugar sagrado y que escuchara las súplicas de su pueblo. Este acto no solo consolidó su posición como líder religioso y político, sino que también reforzó la relación entre su dinastía y la divinidad, promoviendo la unidad y la piedad entre los israelitas. Durante el reinado de Salomón, Israel alcanzó un nivel de riqueza y prosperidad sin precedentes. Los registros bíblicos, particularmente en 1 Reyes 10, detallan la extensión de sus riquezas, que incluían ingresos anuales enormes de oro, el comercio extenso y el tributo de reinos vecinos. Esta prosperidad permitió a Salomón emprender grandes proyectos de construcción, incluyendo el templo y su propio palacio, así como fortificaciones en varias ciudades clave. La habilidad de Salomón para formar alianzas comerciales con otros reinos fue crucial para esta prosperidad. Trajo no solo riquezas, sino también artefactos exóticos y conocimientos de otras culturas, lo que enriqueció aún más la vida israelita. La visita de la reina de Saba, como se relata en 1 Reyes 10, es un testimonio de la fama internacional de Salomón y de la estatura de Israel en el escenario mundial en ese tiempo. Sin embargo, esta prosperidad también trajo consigo desafíos. La acumulación de riquezas en la corte, junto con un estilo de vida opulento, comenzó a distanciar a Salomón de algunos de sus súbditos, especialmente de aquellos que eran grabados para financiar sus ambiciones. Esto sembraría las semillas de descontento que eventualmente llevarían a tensiones y divisiones dentro del reino. Salomón no solo fue conocido por su sabiduría y riquezas, sino también por su profundo sentido de la devoción religiosa, que se manifestaba en los numerosos sacrificios y ofrendas que realizaba. Estos actos, detallados en libros como 1 Reyes 8, eran tanto expresiones de gratitud como peticiones de guía y perdón a Dios. El sacrificio de miles de animales durante la dedicación del templo es un ejemplo de cómo Salomón buscaba mantener una relación estrecha con Dios, asegurando su favor y bendiciones para su reino. Los sacrificios también tenían un fuerte componente social y político. Al realizar estos actos en público, Salomón demostraba su piedad ante el pueblo y fortalecía la legitimidad de su reinado. Esto era particularmente importante en un tiempo donde la religión jugaba un papel central en la identidad y cohesión social del pueblo israelita. Además, estos rituales reforzaban la posición de Jerusalén como el centro espiritual del reino.
Al concentrar la adoración y los rituales religiosos importantes en la capital, Salomón no solo elevaba su estatus como ciudad sagrada, sino también como el corazón político de Israel, un lugar donde el cielo y la tierra parecían encontrarse bajo su sabio liderazgo. Los proverbios de Salomón se han convertido en sinónimo de sabiduría práctica y espiritual en la cultura judeocristiana. Estos dichos, compilados en el libro bíblico de Proverbios, abarcan una amplia gama de temas, desde consejos sobre la vida familiar y personal hasta directrices para la justicia y el liderazgo. El enfoque de Salomón en la observación detallada del comportamiento humano y la naturaleza ofrece una guía atemporal que sigue siendo relevante hoy en día. Cada proverbio refleja la profunda comprensión de Salomón de las complejidades del corazón humano, la justicia y las relaciones interpersonales. Por ejemplo, Proverbios 1:7 declara que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, un tema recurrente que destaca la importancia de la humildad y el respeto hacia Dios como fundamentos para adquirir verdadera sabiduría. Esta perspectiva es fundamental para entender cómo Salomón deseaba que su pueblo viera el mundo y se comportara dentro de él. Además, los proverbios de Salomón no solo educan sobre cómo vivir de manera recta, sino que también advierten contra la pereza, la imprudencia y la inmoralidad. Estas lecciones, diseñadas para ser accesibles a todos los niveles de la sociedad, demuestran su intención de moldear un reino que valorase la sabiduría práctica tanto como la espiritual. Así, Salomón usó su don divino no solo para gobernar con eficacia, sino también para enseñar y guiar a su pueblo hacia un camino de rectitud. El reinado de Salomón fue marcado por una apertura notable a las influencias culturales y comerciales externas, lo que resultó en un periodo de sincretismo cultural y expansión económica. Al entablar relaciones con naciones vecinas, Salomón introdujo en Israel artes, técnicas y filosofías que enriquecieron el tejido social y cultural del reino. Esto se evidencia en la arquitectura, la música y las artes visuales del período, que incorporaron elementos de diversas culturas del cercano Oriente. Políticamente, Salomón fue astuto, utilizando matrimonios y alianzas con otros reinos para asegurar la paz y la estabilidad de Israel. Estas alianzas le permitieron a Israel acceder a rutas comerciales y recursos que antes estaban fuera de su alcance, impulsando así su economía y aumentando su influencia en la región. Sin embargo, esta apertura también trajo consigo desafíos, especialmente en lo que respecta a mantener la identidad y las tradiciones religiosas hebreas frente a las influencias paganas. A pesar de los beneficios de estas políticas, algunos críticos señalan que el sincretismo cultural de Salomón podría haber diluido las prácticas religiosas y sociales que definían al pueblo de Israel. La introducción de deidades y prácticas extranjeras, particularmente a través de sus esposas no israelitas, eventualmente provocaría tensiones internas que contribuirían a los problemas que enfrentaría el reino después de su muerte. Este aspecto de su reinado destaca la complejidad de gobernar un reino en el cruce de caminos de poderosas civilizaciones. Además de los proverbios, Salomón es atribuido tradicionalmente como el autor de Eclesiastés y Cantar de los Cantares, dos textos que exploran aspectos profundamente humanos de la existencia. Eclesiastés reflexiona sobre la vanidad de las ambiciones mundanas y la inevitabilidad de la muerte, ofreciendo un contrapunto sombrío a la sabiduría práctica de los proverbios. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad, clama el predicador en Eclesiastés 1:2, instando a los lectores a encontrar significado y satisfacción más allá de los placeres y logros terrenales.
Cantar de los Cantares, por otro lado, celebra el amor humano con una franqueza y una poética que son únicas en las Escrituras. Este libro ofrece una visión del amor romántico y la atracción física que es a la vez elevada y profundamente enraizada en la experiencia sensorial. A través de estos versos, Salomón muestra su apreciación por la belleza de las relaciones humanas íntimas, una apreciación que refleja su comprensión de la complejidad de la vida y las emociones humanas. Estas obras no solo refuerzan la reputación de Salomón como un pensador y líder espiritual profundamente filosófico, sino que también proporcionan una visión integral de su enfoque para abordar los grandes temas de la vida: amor, trabajo, fe y el sentido de la existencia. En cada texto, Salomón invita a sus lectores a una reflexión personal, desafiándolos a considerar su lugar en el mundo y su relación con lo divino. Uno de los episodios más famosos del reinado de Salomón es su encuentro con la reina de Sabá, como se narra en Primera Reyes 10. La visita de la reina no solo es un testimonio de la fama internacional de Salomón, sino también de su habilidad para impresionar y formar alianzas estratégicas con otros poderosos líderes. La reina, que llegó con preguntas difíciles y regalos opulentos, quedó asombrada por la sabiduría y la riqueza de Salomón. Un encuentro que simboliza el alcance y el respeto que Israel había logrado bajo su liderazgo. El diálogo entre Salomón y la reina de Sabá destaca la importancia de la inteligencia y la diplomacia en los asuntos internacionales. La capacidad de Salomón para responder a sus interrogantes no solo reforzó su estatura como un gobernante sabio y perspicaz, sino que también fortaleció las relaciones comerciales y culturales entre los dos reinos. Este intercambio fue beneficioso para ambos, ya que fomentó un entendimiento y respeto mutuo que trascendió las meras transacciones económicas. La historia también sirve como una metáfora de la búsqueda del conocimiento y la verdad, con la reina viajando desde un país lejano para verificar las afirmaciones de la sabiduría de Salomón. Su satisfacción y admiración por lo que encontró reflejan el ideal bíblico de que la sabiduría verdadera, cuando se demuestra, es reconocida y respetada universalmente. Este encuentro no solo confirmó la reputación de Salomón, sino que también ilustró cómo la sabiduría puede servir como un puente entre culturas y naciones distintas. La diplomacia fue una herramienta crucial en el arsenal de Salomón, utilizada no solo para evitar conflictos, sino también para expandir la influencia y la riqueza de Israel. Uno de los medios más controversiales que empleó fue el matrimonio con mujeres de naciones extranjeras, una práctica que solidificaba alianzas políticas, pero que también introducía complejidades religiosas y culturales en el corazón de Israel. Este enfoque es claramente documentado en 1 Reyes 11, donde se menciona que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, muchas de las cuales provenían de reinos fuera de Israel. Estos matrimonios tenían significados políticos y estratégicos, ya que vinculaban a Israel con poderosas dinastías de la región, asegurando la paz a través de lazos familiares. Además, traían consigo riquezas y acuerdos comerciales que beneficiaban directamente al reino de Salomón. Sin embargo, estas uniones también trajeron consigo desafíos significativos, especialmente en términos de mantener la cohesión cultural y religiosa, ya que muchas de sus esposas mantenían sus prácticas religiosas paganas. A pesar de sus ventajas políticas, las alianzas matrimoniales de Salomón eventualmente contribuirían a la discordia interna y la idolatría, como se narra en la Biblia. La introducción de cultos extranjeros a través de las esposas de Salomón
erosionó la pureza del culto yavista y planteó problemas que resonarían más allá de su muerte, demostrando que las decisiones en política exterior pueden tener profundas repercusiones internas. Este aspecto de su reinado ofrece una lección sobre los riesgos y recompensas de la diplomacia matrimonial en la antigüedad. Salomón fue reconocido por su habilidad para resolver disputas con un juicio agudo e imparcial, lo que consolidó su fama de gran sabiduría y justicia. Uno de los casos más célebres, narrado en Primero Reyes 3:16-28, es el de las dos mujeres que reclamaban ser la madre de un niño. Salomón, mediante una prueba astuta que implicaba amenazar con dividir al niño en dos, reveló la verdadera madre por su disposición a renunciar a su hijo para salvarle la vida. Este episodio no solo subraya su ingenio, sino que también destaca su comprensión profunda de la naturaleza humana. La administración de justicia de Salomón se basaba en principios de equidad y sabiduría, atrayendo a personas de todo Israel y reinos vecinos que buscaban un juicio justo para sus disputas. Estos casos eran a menudo complejos y requerían no solo un conocimiento legal profundo, sino también una gran empatía y perspicacia psicológica. Su corte se convirtió en un centro para la resolución de conflictos, donde su capacidad para discernir la verdad era muy valorada y respetada. Además de resolver casos individuales, Salomón también estableció normas y precedentes que influirían en la jurisprudencia hebrea durante generaciones. Estas decisiones ayudaron a mantener el orden social y a fortalecer la autoridad del monarca como el máximo juez del reino. Su legado en este aspecto demostró que la verdadera sabiduría del liderazgo reside en la capacidad para gobernar no solo con autoridad, sino también con justicia y compasión. El Palacio de Salomón no era solo una residencia real, era un centro vibrante de la vida política, económica y cultural de Israel. Según las descripciones bíblicas, especialmente en Primero Reyes 7, el palacio estaba construido con materiales de la más alta calidad y decorado con gran esplendor, reflejando la prosperidad del reino bajo su reinado. La vida diaria en el palacio era un reflejo de la opulencia y la organización meticulosa, con un numeroso personal que incluía sirvientes, consejeros, músicos y guardias. En este entorno lujoso, Salomón organizaba banquetes y reuniones que no solo servían para deleitar a sus invitados con exquisitos manjares y entretenimiento sofisticado, sino que también funcionaban como herramientas de diplomacia. Estos eventos a menudo incluían dignatarios extranjeros, quienes se maravillaban ante la riqueza y la sabiduría del rey. La gestión del palacio, por lo tanto, requería habilidades excepcionales en hospitalidad, logística y administración, asegurando que todo funcionara sin problemas y reforzara la imagen de un reino poderoso y bien organizado. Además, el Palacio de Salomón era un lugar de aprendizaje e intercambio intelectual. Aquí, el rey discutía asuntos de Estado con sus consejeros y se dedicaba al estudio de diversas disciplinas, desde la religión hasta las ciencias naturales. La corte de Salomón se convirtió en un crisol cultural donde se fomentaba la sabiduría y el conocimiento, atractivo no solo para los israelitas, sino también para visitantes de tierras lejanas, buscando aprender de la famosa sabiduría del rey. Además de sus logros políticos y económicos, Salomón tuvo un impacto profundo en el panorama cultural y espiritual de Israel. Sus escritos, especialmente en Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, no solo enriquecieron la literatura hebrea, sino que también ofrecieron reflexiones profundas sobre la condición humana, la moralidad y la relación entre Dios y el hombre.
Estas obras continúan influenciando el pensamiento y la espiritualidad hasta hoy, siendo citadas frecuentemente por su profundidad y sabiduría. En el ámbito espiritual, la construcción del Templo de Jerusalén fue su contribución más significativa. Este templo no solo sirvió como el centro religioso del judaísmo, sino como un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Salomón dedicó el templo con oraciones y sacrificios que enfatizaban la importancia de la fe y la obediencia a Dios, reforzando su papel como líder no solo en lo temporal, sino también en lo espiritual. Además, Salomón promovió las artes y la ciencia, atrayendo a sabios, artistas y artesanos de todas partes del mundo conocido. Este intercambio cultural enriqueció el reino, introduciendo nuevas ideas y técnicas que serían absorbidas y adaptadas dentro de la sociedad israelita. El legado de Salomón en estas áreas demuestra cómo su reinado trascendió lo político para tocar todos los aspectos de la vida de su pueblo. Aunque el reinado de Salomón es recordado por su sabiduría y prosperidad, también enfrentó significativos desafíos internos. La administración de un reino tan extenso y rico requería una gestión meticulosa y, a veces, medidas impopulares. La necesidad de mantener y expandir las obras públicas llevó a Salomón a imponer altos tributos y a instituir trabajos forzados, especialmente entre las tribus no judías, lo que provocó descontento y tensiones dentro del reino. El manejo de las numerosas esposas y concubinas de Salomón, muchas de las cuales provenían de culturas paganas, también introdujo la idolatría en Israel, contradiciendo la ley mosaica y desviando la fe del pueblo. Este sincretismo religioso erosionó la unidad religiosa y cultural, sembrando las semillas de futuras divisiones. El rey, que una vez fue elogiado por su sabiduría, comenzó a ser criticado por su aparente alejamiento de las tradiciones y leyes de sus antepasados. Además, la sucesión al trono y la administración de un reino tan diverso plantearon desafíos políticos complejos. La falta de un plan claro de sucesión y el descontento entre las tribus del norte eventualmente llevarían a la división del reino tras su muerte. Aunque Salomón logró mantener la paz y la estabilidad durante su vida, las tensiones subyacentes revelaban que el equilibrio era frágil y su fallecimiento desataría luchas de poder que fragmentarían el reino que había trabajado tan arduamente para construir y mantener. Salomón es conocido por su sabiduría y construcciones más que por sus conquistas militares. Pero su reinado también vio una expansión significativa del territorio israelita. A través de una combinación de diplomacia y, ocasionalmente, acción militar, consolidó y expandió las fronteras de Israel hasta su extensión más grande. Esta expansión no solo aumentó los recursos disponibles para el reino, sino que también aseguró rutas comerciales vitales que contribuyeron a la prosperidad económica del reino. A diferencia de su padre David, quien había establecido la seguridad de Israel mediante numerosas campañas militares, Salomón prefirió utilizar la estrategia y la alianza para mantener y expandir su influencia. Esto incluyó el fortalecimiento de las defensas de ciudades clave y la construcción de guarniciones militares en puntos estratégicos. Estas acciones disuadieron las invasiones y fomentaron la paz, permitiendo que el comercio y la cultura prosperaran bajo su gobierno. Sin embargo, estas campañas y expansiones también requirieron un gasto considerable y a menudo obligaron a Salomón a comprometer recursos que podrían haberse utilizado en otros proyectos. Aunque sus esfuerzos militares y diplomáticos generalmente aseguraron la paz y la estabilidad, también impusieron cargas sobre el pueblo, especialmente en forma de tributos y servicio militar. A pesar de estos desafíos,
Salomón logró mantener un equilibrio generalmente efectivo entre la expansión y la administración prudente de los recursos del reino. Durante el reinado de Salomón, la economía de Israel experimentó un crecimiento sin precedentes. Este auge se debió en gran parte a la expansión del comercio internacional y a las inversiones en infraestructura, como se relata en las Escrituras. Salomón estableció alianzas comerciales con reinos vecinos, incluyendo Egipto y Tiro, que facilitaron el intercambio de bienes como oro, plata, marfil, especias y madera de cedro y de algam. Estos bienes no solo enriquecieron el tesoro real, sino que también promovieron un ambiente de prosperidad general en el reino. Bajo la administración de Salomón, se desarrollaron nuevas rutas comerciales y se fortalecieron las ya existentes, lo que permitió a Israel convertirse en un centro de comercio en el mundo antiguo. Este desarrollo se acompañó de innovaciones en la administración y la recaudación de impuestos, que Salomón gestionó con una red de distritos administrativos que ayudaban a mantener el control y la eficiencia en la recolección de recursos. Estos distritos, gobernados por oficiales leales, aseguraban que la riqueza generada por el comercio se distribuyera de manera que sostuviera tanto las necesidades del palacio como las infraestructuras públicas. Sin embargo, la carga tributaria necesaria para sostener este nivel de actividad económica y los proyectos de construcción de Salomón fue considerable y a menudo motivo de descontento entre la población. Aunque la economía en general prosperó, las tensiones sobre cómo se distribuían y utilizaban estos recursos generaron críticas a su gobierno, especialmente en las regiones más alejadas de la capital. El desafío de equilibrar la opulencia del palacio